Semana vamos a tratar sobre la individualidad y la personalidad. Así veremos cómo se conjuntan los tres aspectos fundamentales de lo que podemos llamar el individuo. El ascendente ya ha quedado clarísimo lo que es. El ascendente es una... Ahora vamos a estudiar la individualidad que está marcada por el Sol, y la personalidad que está marcada por la Luna. Pudiendo decir lo siguiente: una vez que veamos el estudio de estos tres elementos, que ya hemos estudiado el primero, nos vamos a explicar con suma facilidad cómo es que las personas cuesta mucho trabajo entenderse entre ellos. Y no solamente entenderse entre ellos, sino entenderse a uno mismo, que es lo más complicado. Porque ahora veremos cómo nosotros tenemos una lente en la cual todo se entra y todo nos sale, que tenemos una manera de ver las cosas, que es el ascendente. Los aspectos al ascendente es cómo actuamos en este mundo, cómo actuamos ante los problemas, pero también dentro de nuestro ser tenemos lo que llamamos la individualidad. La individualidad es aquella parte profunda que nosotros llevamos dentro y es nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser. Que ya sabéis vosotros que nuestra manera de ser no tiene nada que ver con nuestra manera de actuar tampoco. Y está regida por el Sol. El Sol podríamos decir que es el ego, la naturaleza espiritual que llevamos dentro, el espíritu humano y el poder de la voluntad. O sea, es la parte más divina que llevamos en nuestro interior. Es la divinidad, es la representación de Dios dentro de nosotros. Fijaros una cosa, que cuántas veces, y esto es muy fácil de entender, cuántas veces a nosotros nos conocen por nuestra manera de actuar, pero sin embargo nuestra manera de ser interior es la más difícil de conocer. Nosotros podemos tener grandes facultades espirituales dentro, pero si el Sol está en cuadratura con el ascendente o con el regente del ascendente, lo que la gente conocerá de nosotros podemos tener, ¿qué os voy a decir yo? Un Sol, un trígono con Júpiter, podemos tener un trígono con Neptuno, podemos tener un trígono con Urano, que esto denota una naturaleza espiritual altamente elevada. Pero si el Sol está en cuadratura con el regente del ascendente, la gente no nos captará absolutamente nada. Y podemos decir que nosotros actuaremos en el nombre de estos buenos aspectos, de esta naturaleza elevada, pero sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, cometeremos errores. Y entonces lo que la gente captará de nosotros es completamente diferente a nuestra individualidad. La individualidad es aquello. Es el programa interno de una presente vida. Es aquello que estamos impulsados a querer hacer. Aquellos grandes ideales que nosotros llevamos dentro y que no lo llevamos a la práctica, eso es en realidad la verdadera, por decirlo de una manera, el verdadero trabajo a realizar en este mundo. Vamos a poner por caso una persona que siempre, ¿qué os voy a decir yo?, que tiene el ideal del deporte. O sea, el impulso interior de dedicarse al deporte o a cuidar su cuerpo físico. Pero fijaros, que a veces por problemas familiares, a veces por problemas de trabajo, a veces porque tienes un vicio, a veces porque eres perezoso, nunca llevas a la práctica de hacer deporte, nunca. Eso es nuestra naturaleza interna individual. El proyecto individual que todos venimos, o sea, es el programa de la experiencia de vida que todos llevamos dentro y que lo llevaremos a la práctica siempre y cuando
el ascendente esté bien afectado. Si no está bien afectado o no hay buenas conexiones, no lo llevaremos a la práctica. Y entonces, claro, eso, si nosotros al no llevar nuestro programa interno a la práctica y nosotros, la persona siente que tiene grandes ideales y que la sociedad no lo comprende y no lo comparte, es cuando viene la frustración, y entonces cuando la persona pues puede tocar líneas de escapatoria, o bien se puede dedicar a la droga, o bien se puede dedicar a hacer cosas, por decirlo de una manera negativa, porque se siente frustrado, porque no puede comunicar a los demás aquello que lleva dentro de la comunicación. Y luego tenemos otra parte de nuestra naturaleza que es muy importante, que es la luna, la personalidad. La luna es aquello que como almas humanas, que hay una gran diferencia entre espíritu y alma. El espíritu es aquella parte inmortal que siempre es y que siempre será, y el alma es aquello que después de juntar en la mente, el cuerpo, el vehículo de deseos y la naturaleza espiritual, después de juntar esto y hacer una coctelera, sale el alma humana, que es una cosa que, decirlo de una manera, que a consecuencia de la fusión de estos elementos nace una cosa nueva. Y precisamente el proceso de las encarnaciones, una vida tras otra para este mundo, para aprender, o sea, el que aprende en realidad es el alma humana, que es la que crece. Los que ya están en el probacionismo, todo esto lo entienden perfectamente, que es precisamente la fusión o la unión del espíritu con el alma. Una vez que esa unión se realiza, es cuando en realidad el ser humano ya ha trascendido la necesidad de las encarnaciones, o sea, la función principal ha sido ya realizada. Pues bueno, la luna nos dirá el estado de evolución del alma, es muy importante. Entonces nos encontramos, empezando por el sol, una naturaleza, nuestra naturaleza divina que quiere un programa experimental. Y este programa experimental del sol tropezará con la evolución del alma humana, que quiere decir que es aquello que tiene de experiencia y ha asumido y ya está acorde, y entonces se ha de enfrentar con esto. Claro, como todavía estamos naciendo, quiere decir que el alma humana no está al completo. Por lo tanto, al estar en incompleto, para realizar el proyecto espiritual, ha de contar con el alma. Si no está muy evolucionada, tendrá serios problemas, porque el alma no entenderá. Y entonces, por último, el sol tiene que contar con el ascendente a ver cómo está. Lo ideal, lo perfecto, sería que si todos al nacer tuviéramos ascendente, sol y luna, todos juntos, digamos, cojonudo, esto va a las mil maravillas. Todo está en orden y todo trabaja para lo que tiene que ser. Entonces quiere decir que el ascendente, o sea, la personalidad pasajera, estaría al servicio y la luna, el crecimiento del alma estaría. Pero como tenemos muchas asignaturas pendientes y estamos en plan de aprendizaje, pues vemos que a unos, pues, el sol y la luna en cuadratura con el ascendente, o el ascendente, por ejemplo, en oposición con el sol, y cuadratura de la luna, y a lo mejor luego malos aspectos con el regente del ascendente. Claro, aquello se puede considerar lo que hoy llamamos, estas personas que tengan esto así lo podemos considerar como auténticos marginados sociales. No se aclaran entre ellos mismos, pero no es por culpa, sino simplemente porque hay descoordinaciones y los mensajes no transmitan. Pero luego, para que todo esto sea coordinado también perfectamente, hace falta otro elemento, que es el puente, el transmisor, que es la mente. Y la mente está regida por Mercurio, que también hace falta. Si el Mercurio, que es el regidor de la mente, está bien ordenado y bien encauzado, todo esto también podrá ser. Entonces es cuando llegue la perfección de la persona que se entiende a sí mismo, se entiende a los demás, sabe lo que quiere y lo puede llevar a la práctica. De estos en realidad hay
pocos privilegiados. Es muy difícil ver una carta precisamente tan armónica para que pueda llevar a la práctica. Y si os fijáis en los temas natales de los dirigentes, tanto religiosos como políticos, veremos que están llenos de cuadraturas y de oposiciones. No están movilizados por buenos afectos. Tienen grandes energías a su disposición, que son las cuadraturas, y ocupan puestos de lugar y quieren ser los primeros en conquistar a consecuencia de las cuadraturas, de los excesos energéticos que reciben a través de las cuadraturas y de las oposiciones, no de los trígonos. Si no, mirad la carta misma del Papa. No sé si habéis tenido la molestia. No, es Sol Tauro. El Sol en Tauro. El Sol en Tauro está lleno de cuadraturas terribles. Tiene la cuadratura del Sol a Urano, en fin, y cuadraturas a Neptuno, a Marte. Es una persona altamente violenta y resabiada, no es, sin embargo, míralo, está ahí sentado. O sea, está movilizado. O sea, hoy por hoy nuestros dirigentes están más marcados por este mal entendimiento dentro de sus propias naturalezas, más que de eso, más que por lo que tenía que ser positivo. Grandes pensadores siempre dicen que si los gobernantes tuvieran el poder de dominarse a ellos mismos, las sociedades irían mucho mejor, pero es que resulta, también viniendo con el coche, mi mujer me estaba comentando el último escándalo de corrupción. Movimientos de la ONU, de estos que se dedican a ayudar al tercer mundo, han descubierto que están falsificando un medicamento que les están llevando para enriquecerse ellos, y ya se ha descubierto muertos en criaturas y todo. Es una barbaridad. Es increíble. Es la corrupción a todos los niveles. Sí. El juez ha denunciado, que, o sea, hay un sistema de corrupción a todos los niveles. Sí, sí. A nivel que, bueno, en estos momentos desde España, como en Francia y Italia, se rige por un sistema de corrupción que está todo conectado. La justicia, los lobbies, las multinacionales estas, es terrible. O sea, si vosotros tenéis la molestia, yo creo que supongo que habrán libros de horóscopos de grandes personajes. Me parece que hoy en algunas revistas o algo seguro que tiene que ver, ¿no? En temas esotéricos. Tiene algún libro de horóscopos de personajes importantes, pero no de los antiguos, sino de los modernos. Vais a llevar algo increíble diciendo, pero ¿cómo es posible que esta persona con estos aspectos esté gobernando y esté tomando decisiones? Y precisamente hoy por hoy estamos más movilizados, más con los malos aspectos, por decirlo de una manera, por los buenos. Pero los malos aspectos no es lo que precisamente nos mueve a la acción. Sí, es que... Porque los buenos aspectos no se aplacan. No, bueno, pero sí. Si el Sol estuviera, todo depende de la evolución del alma. ¿En qué punto está? Es muy importante. Porque te encuentras que el programa espiritual, que es lo que el espíritu humano quiere llevarse de experiencia, está limitado por el ascendente y está limitado por la luna. Y está limitado por la mente. ¿Pero por qué está limitado? Porque tener en cuenta que nosotros, cuando empecemos a peregrinar por el mundo material, vinimos en plan de no saber nada, éramos unos expertos. El mismo proceso de volver a nacer una y otra vez, y la misma ley de la evolución de la naturaleza hace que aquello vaya siendo cada vez más perfecto, mejor organizado, pero ten en cuenta que nosotros entremos en la Tierra a cero, ignorantes al cero. Por lo tanto, lo que tenemos, nuestra misión principal es aprender las leyes que rigen el mundo material. Y eso, claro, como no se sabe, es como un niño que a lo primero pues se pasea por allí. ¿Qué hacen los papás? Pues los conectores del enchufe a una altura que no lo pueden tocar. El fuego lo protegen porque como es inocente, pues no sabe nada. Lo mismo te mete los dedos aquí que te mete la mano en el fuego allá, que en fin, que destroza la casa en cuanto no lo descuidas. Pues precisamente eso es lo que le ocurre al alma humana, que ha ido aprendiendo poco a poco. Y claro, no es culpa de nadie, no es una fatalidad, es eso que estamos metidos
en un proceso de evolución, y por lo tanto todo esto, hasta que no esté organizado y quede bien experimentado, pues hay que cometer errores. Pero es tanto el espíritu humano que llevamos dentro, la naturaleza divina, que a pesar de todos los pesares se va hacia adelante. Y como me explican muchas veces, hay unos resortes de según qué puntos de la naturaleza en los cuales el mal no puede pasar y queda completamente como una tapadera, lo cual no se puede pasar y todo se resuelve en unos niveles y no invade el universo, por decirlo de una manera. Bueno, pues el alma humana es muy importante, la luna. A veces la luna, se dice que la luna no tiene personalidad propia y lo único que hace es canalizar. El secreto de nuestra evolución estará observando la luna. Y vamos a ver algunas cositas. El proceso normal de nacimiento es primero el sol, que es la voluntad divina, empieza un proyecto con signos de fuego, después lo lleva a los sentimientos, que es el agua, después pasa al proceso de la mente y finalmente pasa al proceso de la tierra, de las realizaciones prácticas. O sea, nosotros no estamos en condiciones de saber si una idea es correcta o incorrecta hasta que no lo llevemos a la práctica. Eso es fundamental. Pues bien, el sol, cada vez que nacemos, siempre nace en un signo más adelantado. Siempre. Sin embargo, la luna, que es la que está marcando la evolución de nuestra propia alma, esta es la que a veces, a pesar de que el sol adelante, la luna siempre está naciendo. Vamos naciendo con la luna en un mismo signo hasta que aquel elemento que representa está completamente dominado. Ahora bien, cuando el sol, o sea, por decirlo de una manera, el sol primero nace en Aries, después en Leo, bueno, el sol, el individuo en Aries, en Leo, en Sagitario, tal. Él sigue su cadena. Pero cuando el sol llega a Virgo, por decirlo de una manera, es cuando el sol ya no da más oportunidades. Una experiencia determinada está dada por concluida y entonces se han de liquidar todas las cuentas. Y es cuando las personas que nacen con el sol en Virgo, es cuando realmente se ven sometidas por completo a la libertad kármica de saldar cuentas. Y a veces hay almas que no sé cómo explicarlo, se nacen 2 o 3 veces en el único signo que se repite, vida, acostumbra a ser en Virgo. Y cuando realmente la luna aparece en Virgo, es que aquello ya es el no va más, por decirlo de una manera, de una cancelación de experiencia. Y las personas que tienen la luna en Virgo, como Virgo es el último signo del zodiaco, no Piscis, sino Virgo, porque ese es el elemento de tierra, las personas que tienen la luna en Virgo son aquellas personas que su alma como alma está concluyendo, está terminando. Esto no quiere decir que se estanque 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene que venir en el cuerpo humano. Ha terminado y está allí parado hasta que termine. No quiere decir que con la luna en Virgo sea la última, sino que la luna en Virgo a lo mejor puede durar 15 vidas todavía porque no está. Pero una persona que tenga la luna en Virgo quiere decir que tiene estructurado ya perfectamente las emociones, tiene estructurado perfectamente la mente, la tiene bien estructurada. Una cosa es que esté bien estructurada y otra cosa es que la pueda hacer servir. Porque cuando la luna está en Virgo, que es el ciclo final, quiere decir que todo lo demás está concluido y terminado. Pero como la luna en Virgo es un factor de final, los ángeles del destino a la hora del renacimiento, por decirlo de una manera,
es la que ya pone los topes para que esta luna en Virgo, las estructuras de su vehículo mental y emocional, no las utilice de mala manera. Porque el tener una mente correcta no quiere decir que la mente sea usada para cosas justas y nobles. Que hoy día la sociedad está llena de grandes cerebros que dominan muchas técnicas y ya veis para lo que lo están empleando. No quiere decir que una persona que tenga una mente bien equilibrada y correcta sea para hacer el bien. La puede usar para su propio beneficio. Pues entonces con las lunas en Virgo lo que ocurre es que grandes facultades están completamente tapadas y claro, si no hay planetas, no hay aspectos, en estos puntos quiere decir que es la parte en la cual se está terminando de instruir el alma humana. Y el alma humana, la última lección que tiene que aprender sobre el peregrinaje de la Tierra es la pureza en todos los sentidos y el servicio total, a cambio de nada. Hasta que se puede decir que una luna en Virgo puede ser el síntoma ya de una persona que se dedica pues a salir fuera para poder sacrificar su vida por entero para el servicio a los demás, que se puede ir por ahí al extranjero, se puede ir a un país tercermundista, allí a cuidar enfermos, a cuidar leprosos, o sea, es el servicio total. Como Teresa de Calcuta, es el servicio total, a la última, porque ya lo tiene todo estructurado y es lo único que le llama la atención. Es la última lección que ha de aprender para llegar. Pura, una persona célibe, que ya no le apetezca ni las pasiones terrenales, ni los intereses materiales económicos, ni la vanidad, ni ser el primero, sino simplemente es una persona que no quiere ni que se entere de que exista. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es el final. Claro, con la luna en Virgo puede estar una vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Ahora, una vez que ya hemos explicado esto de la luna, antes de pasar al sol, que es lo que dirá lo que el alma humana ha conquistado, y podemos decir, el primer escalón es Aries, después es Leo, Sagitario. Hagamos el orden para que lo veamos. Después es Cáncer, después es Escorpio. O sea que si queréis ver la evolución de una persona, mirad su luz. Piscis, después es Libra, después es Acuario, después es Géminis, después es Capricornio, después es Tauro y después es Virgo. Vamos a ver, ¿dónde tienes la luna tú? Ay, es que como hay esa duda, yo lo tengo en Virgo. La tienes en Virgo. Arancha, ¿dónde tienes la luna? Pero no te fíes mucho. Bueno, eso es igual, no importa nada. Estamos viendo tu alma humana, ¿dónde está? Me identifico porque si alguna vez quiero hacer algo, sirve por ahí a hacer el bien sin mirar a quién, por decirlo de una manera, no importa. Hasta tu peor enemigo, a lo mejor, no serviría. Bueno, pues, la más evolucionada, la dosinda, luna en Virgo. Oye, el Índigo también la tenía en Virgo. Pues, aunque te martirice, no importa. Es que tenemos la costumbre de juzgar a las personas por los enfrentamientos que tenemos con ellas. Y seguramente el menos evolucionado soy yo. Mira, tú tienes la luna en Virgo. Tu Arancha la tienes en Tauro. Sí. Mira, la escala 12... La escala 11, a ver, ¿dónde dijimos que la tenías? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo. Vamos a ver este hombre, ¿eh? La luna en Géminis. Jaime, tú la tienes aquí. A ver si la 20, si la luna en Géminis. Jesús tiene la luna a 18 grados de Aries. ¿Eh? A 18 grados de Aries. La tienes a 18 de Aries. A 18 de Aries. Y yo la tengo Sagitario. Sagitario.
Y yo la tengo en Piscis. ¿Y tú, Eva? Que no. Acuario. En Acuario. Y la tiene en Acuario. ¿La Mari? Ah, la Mari la tiene en Géminis. Que no olvida la Mari. La Mari la tiene en ¿Tan Géminis. estudiada, no? En Géminis. No sé qué. O sea, que fijaros bien, ¿qué quiere decir? Los que tienen en Virgo ya tienen perfectamente estructurado su cuerpo mental, tienen estructurado su cuerpo etérico, y los que tienen la luna en Virgo son los más aptos para empezar a hacer viajes astrales, porque tienen perfectamente estructurado ya el vehículo etérico. Y los que tienen la luna en Aries están aprendiendo a estructurar su vehículo emocional. Todavía está en las primeras fases. Y en la Tierra ya sabéis vosotros que Capricornio es el símbolo del constructor. El signo de Tauro es el símbolo del descanso, por decirlo de una manera, antes de dar la luna en Tauro. ¿Yo estoy descansando? Sí, estás tomando aire para hacer un Pues salto. si esto descansa. ¡Ay, niña! Y entonces, en Virgo ya son las realizaciones prácticas en este mundo. Ya todos los vehículos están completamente estructurados. El que haya problemas está relacionado mayormente por eso, porque todavía no está asumido perfectamente el trabajo, aquello, porque tú no haces lo que quieres porque dices, oh, mi hijo, oh, yo ya estoy casado, si esto lo hubiera sentido antes, ahora de abandonar esto, aquello que uno no se atreve a hacerlo, no se atreve. Es aquello que se va dejando a ver si. Pero es precisamente eso. O sea, que fijaros bien. Los que estamos hablando aquí parece que son más evolucionados, pero no. Eso no significa absolutamente nada. O sea, cuando queráis ver la evolución de una persona, de su alma humana, en qué estadio está, hay que mirar precisamente su luna donde está, siguiendo por este orden. Acuario que está desarrollando el cuerpo mental. El cuerpo mental. Y yo creo que en Tauro que se supone que yo tengo... El cuerpo mental ya está desarrollado, el cuerpo emocional y el vehículo etérico ya Y está. ahora descansar. Estás como tomando un respiro para la próxima, para el salto final. Está, o sea, fijaros bien, una cosa bien estructurada no quiere decir que haya violencia entre ellas. Porque acordaros lo que dije al principio, que los planetas son las facultades creadoras de nuestro Dios, que la llevamos dentro. Una cosa es una cosa bien estructurada y otra cosa es hacerlas activar con las diferentes cualidades. ¿Me entienden? No? Una cosa es nacer con un cuerpo físico perfecto y otra cosa es nacer con algún defecto de paraplegia. A lo mejor el que tiene el defecto de paraplegia, con arreglo a aspectos, le dará mejor uso a su cuerpo dentro de sus limitaciones que aquella persona que como tiene cuerpo y sano, pues se convierte en un cuerpista, en un putero, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que las personas que tienen ya los planetas, la luna en signo de tierra, tranquilamente se puede dedicar al estudio profundo de las filosofías esotéricas, porque sus vehículos ya están a punto para muchas cosas. ¿Los que qué? Los que están donde. Los que lo tienen ya en los signos de tierra, sus vehículos ya están a punto. Ya están a punto para muchas cosas. O sea que podrá teneros, al tener los dos vehículos, está más cerca de poder ser invitado al templo invisible, al templo, por decirlo, los que se adhieren a la Orden Rosacruz, pues serán llamados más prontamente a la visita del templo invisible. Siempre, claro, siempre que entre en el camino que ha de entrar, si no, no. ¿Y a los de aire que no los llaman?
Se puede llamar porque el mismo proceso de libertad individual que hay, y una vez que se entra en el conocimiento es un atajo para llegar a él. A partir de la voluntad y de tomar conciencia de una cosa, tú a partir de ese momento te has convertido en dueño de tu destino y puedes atrasar o adelantar las cosas. Porque como conoces los poderes y las facultades que tenemos cada uno encerrado, ya se puede hacer lo que se quiera. Porque entonces tú sabes lo que te falta y voluntariamente no esperas a nacer para que te toque de una manera natural, sino adelantas los acontecimientos. Cuando una persona tiene un problema, fijaros bien, o se tiene que enfrentar a un evento de esta vida y voluntariamente se enfrenta a ello, voluntariamente, automáticamente está dominando su destino. Tanto da que fracase como que acierte. El que está rehuyendo su destino es el que todos los días es como un compromiso de una persona, o sabe que tiene que hacer una cosa y le promete a alguien, pues iré mañana a ayudarte a hacer esto, o te llamaré, y pasa una semana, oye, aquello, no, mira, es que no he podido tal, no, pues, y al cabo de 15 días, oye, aquello que prometiste, ¿cuándo me lo vas a hacer? O cuándo, no, es que no me va bien, porque esa es la persona que realmente está huyendo su destino. Y siempre, cada vez que den los astros la marcha, acabará enfrentándose con aquel problema. Pero el que voluntariamente se enfrenta a un problema, a un compromiso, automáticamente se está convirtiendo ya en el dueño de su destino. Y ya las cosas transcurran como voluntariamente lo haces, estás dominando las estrellas. Una pregunta, oye, ¿y tiene algo que ver con la austeridad, la luna en Con la austeridad, hombre, claro. Es que la luna en Virgo no, el asunto material es cero, es nulo ya. Para el salto hacia la espiritualidad. Porque es que yo tengo una lucha con los residuos y con todo, que voy al supermercado y no quiero comprar nada porque todo es un residuo. Todo es austeridad. O sea, el trabajo igual. Me ha pasado. Bueno, es que el Virgo también, el símbolo del Virgo es demasiado analista, se observa mucho los detalles y siempre está observando lo mínimo y se pasa. El Virgo se pasa. Yo me siento feliz lo poquito. Claro, yo la luna en Tauro, cada vez que me junto con ella me escandalizo. Claro. ¿Cómo puedes estar así? ¿Cómo puedes estar así? Y yo digo, si no sobra, si hay de todo. Y yo, a tener. Lo único que soy abundante es la comida. ¿Por qué será? Hombre, habría que ver el resto de los Porque me influye también la familia, que siempre ha sido muy desesperada. Hombre, y que tiene 2 hijos en casa, ¿eh? Un adolescente y una de 20 años. Madre mía. Hombre. La de 20 años, eso tiene que ser una guerra total. Ahora está estupendamente bien. ¿Sí? ¿Ha cambiado? Ahora es mi amiga. Eso está bien. Hombre, porque ahora ya a los 20 años el vehículo mental ya se le empieza a estructurar ahora. Y ya, oye, el concepto de Rosa Cruz se lo lee, empieza a tocar y me interesa. Por eso es bueno. Por lo menos. Antes nada, ¿sabes? ¿Habéis entendido esto claramente? Es muy importante. Por eso las personas a veces no nos entendemos nosotros mismos. Porque hay una serie de elementos que tienen que armonizarse y trabajar en conjunto. Entonces, una vez que sabemos lo que es el ascendente, lo que es el Sol y lo que es la Luna, ahora vamos a analizar en la carta esta lo que significa el Sol. Vemos que la carta de estudio que estamos observando tiene el Sol en Cáncer. Hemos dicho que el Sol es el que representa la naturaleza divina que llevamos dentro, el poder espiritual, a lo que en realidad hemos venido a cosechar de experiencia en este mundo, y es la voluntad del ser humano. Y está relacionado con la fortaleza o la capacidad espiritual que todos podamos tener. Los planetas que rigen el poder espiritual es el Sol, es Júpiter
Urano y Neptuno. Estos son planetas o que ayudarán a las facultades espirituales a poderse exteriorizar en este mundo, o le pueden ser estorbos. O sea, si nosotros hiciéramos el Sol, lo pusiéramos enfrente y pusiéramos Júpiter, Urano y Neptuno, quiere decir que estos son los ayudantes del Sol. Estos son los que les confieren, o sea, la naturaleza espiritual que todos llevamos dentro tiene estos tres servidores. Y es de lógica. La naturaleza espiritual, que es el idealismo, el Júpiter, que es la abundancia. Júpiter te da la prerrogativa, te da el poder, por lo tanto el poder quiere decir hacer lo que quieras. Urano está relacionado con el amor y Neptuno está relacionado con las leyes internas del universo. Te contacta con algo más allá. Por lo tanto, estos tres ayudantes. Si estos tres ayudantes están en armonía con el Sol, tendremos una persona con un gran poder espiritual y una fuerza de voluntad enorme. Esto le ha de servir, en cierto sentido, para poder llevar a la práctica su proyecto. Pero cada cuadratura o oposición que reciba el Sol de Júpiter, Urano o Neptuno, el Sol está disminuido. La potencia espiritual está disminuida. No es que esté disminuida, sino, por decirlo de una manera, que tiene un muro enorme y aparte de que aquella potencia no la puede usar, a más le estorba. Por eso sabéis vosotros que las personas que quieren estudiar los principios espirituales y se pueden acercar a estudiar las ciencias ocultas siempre y cuando se limiten a estudiar. Y se recomienda que cuando el Sol tenga malos aspectos de Urano y Neptuno, que se abstenga de ir más allá, o sea, que se abstenga de cualquier práctica. La conjunción Sol-Neptuno es bueno. Depende de los aspectos que reciba esa conjunción. Pues entonces es altamente positivo. Es una persona, por decirlo de una manera, que la divinidad, nuestra naturaleza interna, se pone con mucha facilidad en contacto y todo su trabajo, o sea, su programa espiritual lo llevará a la práctica. Porque tener en cuenta una cosa, que nuestras acciones serán espirituales o materiales en la medida de que nuestra conciencia actúe. Nosotros, puede haber un gran sacerdote que esté diciendo misa todos los días, pero tenga estímulos materiales. Y puede haber una persona atea que no crea en nada y sin embargo tenga estímulos espirituales. Que los estímulos espirituales no significa estar en lo alto de un altar. El estímulo espiritual ya sabemos cuál es, que es el servicio desinteresado a los demás. Eso nuestro gran maestro Jesucristo nos lo dejó escrito en letras de oro. El único sendero espiritual es lo que hagamos a los demás, nada más. Y lo que nuestra conciencia nos pide. O sea, que puede haber una persona que esté todos los días en misa, etcétera, etcétera, pero a lo mejor lo que está pidiendo es que los demás digan, mira qué persona más piadosa, mira, va todos los días a misa, mira qué religiosa. Pues lo que está alimentando es su vanidad, pero no está alimentando la espiritualidad. O a veces se meten en estos movimientos para asegurarse la comida, o para asegurarse la vida, para no tener los problemas de los demás, que es lo que están buscando, beneficios materiales. Por lo tanto, en este terreno queda bien explicado. Entonces, para estudiar el Sol, vamos a ver, esta persona, tal y conforme vemos que de estos planetas, que son los servidores del Sol, nada más que tiene el Sol, tiene el sextil a Neptuno, no tiene ningún otro aspecto.
Esto quiere decir que será una persona sensible a las vibraciones del mundo espiritual, tiene un gran proyecto espiritual para llevar a cabo y tendrá ayudas, por decirlo de una manera, para poder realizar su proyecto espiritual. Pero el sol lo tenemos que ver por la casa. Y vemos como esta persona el sol lo tiene en la casa 2 y lo tiene en Cáncer. El sol en Cáncer significa una persona muy sensitiva, altamente sensible. Tan sensible son los simpáticos por excelencia. Los Cáncer. Son los simpáticos por excelencia, pero por una sencilla razón, de que como es un signo psíquico, que es el que gobierna, acordaros lo que os dije, que el signo de agua es lo que gobierna el vehículo etérico, que estuvimos hablando al principio, y como bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Ahora empieza a verse claro. Como los signos de agua representan la estructura del vehículo etérico, ¿qué quiere decir? Que al ser el Sol estar en Cáncer, está centrado principalmente en la naturaleza espiritual, está trabajando al 100% con el vehículo etérico de la persona. Por lo tanto, da una expansión. Estas personas tienen su vehículo etérico, se expanden con más facilidad que en otros y entran en contacto con los vehículos etéricos de las personas. Lo que se dice hoy día es que las auras de las personas se entremezclan. Por eso son como tan pegajosos. Por eso, al ser altamente sensibles en ese terreno, quiere decir, son muy simpáticos porque automáticamente y conscientemente tienen la habilidad de poder comunicar perfectamente con los demás a través de su vehículo etérico. No a través de la mente, ni a través de las emociones, sino a través de la sensibilidad. Por eso, a lo primero, son retraídos, pero rápidamente, cuando entran en escena en una reunión, si tienen otras facultades, se hacen el centro de la reunión, porque conecta rápidamente con todos y a cada uno le sabe decir la palabra adecuada, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, también no solamente está contactando su vehículo etérico, es más extensible, más elástico para poder comunicarse con los demás, no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres relacionados que hay en los mundos invisibles. Por eso, si no va con cuidado, los nativos de Cáncer son psíquicos al 100% y pueden ser instrumentos mediúnicos a la perfección. Podemos ver si esta persona, si hace sesiones espiritistas o quiere contactar con los mundos espirituales o con la naturaleza interna de los mundos invisibles, vemos que el Sol tiene el sextil de Neptuno, por aquí no tiene ningún peligro, quiere decir que contactará, pero no se apoderarán de él, será él siempre el que mandará y no tendrá ningún problema, pero vemos como el Sol está en conjunción con la Luna, que aumenta ese psiquismo que representa la evolución del alma humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como está en Cáncer, su experto como alma está disminuida. Entonces vemos como la Luna está en cuadratura con Urano. Está en cuadratura con Urano. Esto hará que esta persona puede ser influenciada y puede ser dominada con mucha facilidad. ¿Eso quiere decir que tiene más poder la cuadratura de Luna-Urano? Sí. Sí, por una sencilla razón de que el Sol, cuanto más el Sol, como es la naturaleza espiritual, tiene dominio arriba de nuestros planos y el dominio de los planos inferiores corresponde a la Luna y al ascendente. Por lo tanto, como estamos ahora viviendo en la parte más inferior, depende más de esto. El Sol, el sextil con Neptuno, siempre echará una mano, ¿no? Si queda atrapado y se intenta luchar y defenderse, se podrá defender, pero tendrá que echar mano al poder espiritual para poderse defender. Pero de seguro, que si va a una sesión espiritista, este rápido caerá como medio, pero enseguida. Y más, viendo que Urano, lo tiene en la casa 12. Lo
estuviera en otra casa 1 a 1. Esto quiere decir que esto es una persona, Urano en la casa 12 y en cuadratura con la Luna, quiere decir que tiene grandes enemigos secretos, de manera imprevista. Y cuanto más conflictos tenga, porque Urano es lo imprevisto, lo que te aparece de pronto en el medio del camino. Como si fueras conduciendo por la carretera y un loco desde lo alto de un puente tira una piedra. Se puede decir que esa piedra que aparece, eso es un imprevisto, eso es la mano de Urano. Pues ¿qué quiere decir? Que cuando esta persona tenga problemas, los enemigos secretos serán imprevistos y serán muy fuertes. Y estos realmente trabajarán fuerte para su ruido. O sea, fijaros como cuando vamos construyendo las cosas, tenemos que ir enlazando, van apareciendo las casas y van apareciendo los diferentes vehículos. Pero sobre todo es eso. Hay que tener bien claro lo que representa el ascendente, lo que representa el Sol, lo que representa la Luna y lo que representa el Mercurio, que es la mente. Una vez que tengamos claro lo que representa estos 4 elementos, podemos tranquilamente poder estudiar y analizar al 100% cualquier horóscopo, y sobre todo el nuestro, porque nos ha de servir para explicarnos mucho mejor lo que somos. Pues entonces vemos que el análisis, más aspectos diremos, para ver la naturaleza espiritual, la voluntad de esta persona y cómo es su carácter en realidad, diremos, tenemos que analizar lo que nos dice Sol en Cáncer, Sol en la casa 1, 2, en la casa segunda, Sol en casa segunda, y los aspectos que recibe, que será el Sol en conjunción con Marte, sextil con Saturno, Sol conjunción con la Luna también, y el Sol, el sextil con Neptuno. Entonces aquí nos dirá exactamente la cualidad de esta naturaleza espiritual, cuál es el programa de la naturaleza espiritual cuando decidió venir a renacer en este mundo. Entonces es cuando ya, si no lo tenéis muy claro, es cuando podéis coger el mensaje de las estrellas y decir, Sol en Cáncer, ¿qué representa? Pues Sol en Cáncer representa una persona, se proyectará espiritualmente, tendrá muchas experiencias espirituales, por decirlo de una manera, a través del hogar. O sea, el hogar y la familia lo ha de enriquecer espiritualmente y sus potencialidades. O sea, se puede decir que esta persona ha de ser una bendición para la familia. Fijaros, nosotros tenemos una lente en la cual todo entra y todo nos sale, que tenemos una manera de ver las cosas, que es el ascendente. Los aspectos al ascendente es cómo actuamos en este mundo, cómo actuamos ante los problemas, pero también dentro de nuestro ser tenemos lo que llamamos la individualidad. La individualidad es aquella parte profunda que nosotros llevamos dentro y es nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser. Que ya sabéis vosotros que nuestra manera de ser no tiene nada que ver con nuestra manera de actuar tampoco. Y está regida por el Sol. El Sol podríamos decir que es el ego, la naturaleza espiritual que llevamos dentro, el espíritu humano y el poder de la voluntad. O sea, es la parte más divina que llevamos en nuestro interior. Es la divinidad, es la representación de Dios a la práctica siempre y cuando el ascendente esté bien afectado. Si no está bien afectado o no hay buenas conexiones, no lo llevaremos a la práctica. Y entonces, claro, eso si nosotros al no llevar nuestro programa interno a la práctica y nosotros, la persona siente
que tiene grandes ideales y que la sociedad no lo comprende y no lo comparte, es cuando viene la frustración, y entonces cuando la persona pues puede tocar líneas de escapatoria, o bien se puede dedicar a la droga, o bien se puede dedicar a hacer cosas, por decirlo de una manera negativa, porque se siente frustrado, porque no puede comunicar a los demás aquello que lleva dentro la comunicación. Y luego tenemos otra parte de nuestra naturaleza que es muy importante, que es la luna, la personalidad. La luna es aquello que como almas humanas, que hay una gran diferencia entre espíritu y alma. El espíritu es aquella parte inmortal que siempre es y que siempre será, y el alma es aquello que después de juntar dentro de nosotros. Fijaros una cosa, que cuántas veces, y esto es muy fácil de entender, cuántas veces a nosotros nos conocen por nuestra manera de actuar, pero sin embargo nuestra manera de ser interior es la más difícil de conocer. Nosotros podemos tener grandes facultades espirituales dentro, pero si el Sol está en cuadratura con el ascendente o con el regente del ascendente, lo que la gente conocerá de nosotros podemos tener, ¿qué os voy a decir yo? Un Sol, un trígono con Júpiter. Podemos tener un trígono con Neptuno, podemos tener un trígono con Urano, que esto denota una naturaleza espiritual altamente elevada. Pero si el Sol está en cuadratura con el regente del ascendente, la gente no nos captará absolutamente nada. Y podemos decir que nosotros actuaremos en el nombre de estos buenos aspectos, de esta naturaleza elevada, pero sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, semana vamos a tratar sobre la individualidad y la personalidad. Así veremos cómo se conjuntan los tres aspectos fundamentales de lo que podemos llamar el individuo. El ascendente ya ha quedado clarísimo lo que es. El ascendente es una... Ahora vamos a estudiar la individualidad que está marcada por el Sol, y la personalidad que está marcada por la Luna. Pudiendo decir lo siguiente: una vez que veamos el estudio de estos tres elementos, que ya hemos estudiado el primero, nos vamos a explicar con suma facilidad cómo es que las personas cuesta mucho trabajo entenderse entre ellos. Y no solamente entenderse entre ellos, sino entenderse a uno mismo, que es lo más complicado. Porque ahora veremos cómo cometeremos errores. Y entonces lo que la gente captará de nosotros es completamente diferente a nuestra individualidad. La individualidad es aquello, es el programa interno de una presente vida. Es aquello que estamos impulsados a querer hacer. Aquellos grandes ideales que nosotros llevamos dentro y que no lo llevamos a la práctica, eso es en realidad la verdadera, por decirlo de una manera, el verdadero trabajo a realizar en este mundo. Vamos a poner por caso una persona que siempre, ¿qué os voy a decir yo?, que tiene el ideal del deporte, o sea, el impulso interior de dedicarse al deporte o a cuidar su cuerpo físico. Pero fijaros, que a veces por problemas familiares, a veces por problemas de trabajo, a veces porque tienes un vicio, a veces porque eres perezoso, nunca llevas a la práctica de hacer deporte, nunca. Eso es nuestra naturaleza interna individual. El proyecto individual que todos venimos, o sea, es el programa de la experiencia de vida que todos llevamos dentro y que lo llevaremos